¿Qué harías si un día te dijeran que la persona que más amas ya no va a despertar nunca? Esa fue la frase que destruyó el corazón de Clara, una mujer de fe sencilla, acostumbrada a rezar por todo y por todos, menos por sí misma. Su esposo, Andrés, había quedado en coma tras un accidente en la carretera, y los médicos, con la mirada baja, solo repetían una frase que ella no quería oír: no hay actividad cerebral significativa. Durante los primeros días el hospital se convirtió en su segundo hogar. El sonido de los monitores era como un reloj cruel que medía la espera, tic-tac, tic-tac, mientras la esperanza se le iba desangrando. Las paredes blancas olían a desinfectante y resignación, y sin embargo, en medio de esa frialdad, Clara se arrodillaba cada noche junto a la cama de Andrés, tomaba su mano inmóvil y murmuraba: «Señor, si de verdad escuchas, no me lo quites todavía». Los enfermeros pasaban, algunos conmovidos, otros indiferentes. Uno de ellos, un joven llamado Miguel, solía detenerse unos segundos antes de entrar a la habitación. Decía que el ambiente allí se sentía distinto, como si hubiera algo invisible suspendido en el aire, una fuerza que no sabía explicar, pero para Clara cada día era una montaña que debía escalar con lágrimas. Las horas se confundían. Los doctores hablaban de estado vegetativo, de no prolongar el sufrimiento, y alguien de la familia incluso insinuó que era mejor dejarlo ir. Clara no respondió, solo bajó la cabeza, acarició el rostro inmóvil de su esposo y susurró: «Dios tiene la última palabra». Las noches eran peores. En el silencio del pasillo, cuando solo se oía el zumbido de las máquinas, ella abría su Biblia. Leía los salmos en voz baja, con un tono que parecía mezclar desesperación y ternura. A veces su voz temblaba, pero nunca dejó de pronunciar el nombre de Andrés entre las líneas sagradas. Pasaron los días. Los médicos se volvían más distantes, como si el caso de Andrés ya no perteneciera al mundo de los vivos. Y aún así, cada mañana, Clara llegaba con una flor fresca que colocaba en el vaso al lado de la cama. «Para cuando despiertes», decía. Algunos la miraban con compasión, otros con lástima. Pero ella sabía que la fe no necesita testigos, solo constancia. Una noche, mientras el cielo se llenaba de lluvia y los relámpagos iluminaban las ventanas del hospital, Clara se quedó dormida con la cabeza sobre el pecho de su esposo. Entre el sonido de la tormenta y los pitidos del monitor, creyó escuchar algo, una respiración distinta, un leve suspiro que la hizo levantar la cabeza. Miró a su alrededor. Nadie más lo oyó. ¿Fue su imaginación? ¿O acaso el alma de Andrés seguía luchando por volver? Se llevó la mano al corazón y con los ojos húmedos susurró: «Si puedes oírme, amor, vuelve, solo una vez más». Y entonces, por un segundo, le pareció ver que uno de los dedos de Andrés se movía apenas, como una caricia que venía del otro lado del sueño. El amanecer entró por la ventana del hospital como una promesa tibia que nadie se atrevía a creer. Clara seguía allí, con la misma ropa arrugada, el mismo cansancio en los ojos y la misma fe que se negaba a morir. Había pasado la noche despierta, repasando en su mente aquel pequeño movimiento que juraba haber visto. Cuando el doctor Salvati entró a revisar los monitores, ella le habló con voz temblorosa. «Doctor, anoche...» Él movió un dedo. El hombre, con años de experiencia y una serenidad casi mecánica, la miró con compasión. «Doña Clara, esos son reflejos musculares. No significan actividad consciente». «Pero yo lo sentí», insistió ella, con una fuerza que sorprendió incluso a Miguel, el enfermero que estaba cerca. «No fue un reflejo, fue él». El doctor suspiró, tomó la carpeta con los resultados y añadió sin dureza pero sin esperanza: «Le entiendo, pero los reflejos no son milagros». Clara bajó la mirada. No discutió, solo volvió a tomar la mano de su esposo y en silencio comenzó a orar de nuevo. A lo largo del día, los familiares de otros pacientes entraban y salían del pasillo, comentando lo de siempre: diagnósticos, visitas, medicinas, y entre ellos, Clara era conocida como la señora que reza por el dormido. Algunos sonreían al verla, otros movían la cabeza como si sintieran pena. Pero esa tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse detrás del edificio, Miguel se acercó con cautela. «Señora Clara,
¿Puedo preguntarle algo?, dijo bajando la voz. Claro, hijo. ¿Por qué sigue rezando si los doctores dicen que no hay posibilidad? Ella levantó la mirada, con los ojos enrojecidos pero firmes. Porque yo no rezo por posibilidades, rezo por promesas. Y Dios me prometió que no lo perdería todavía. Miguel se quedó sin palabras. Era joven, había visto morir gente antes, pero nunca había presenciado tanta certeza en una mujer tan cansada. Desde ese día, comenzó a detenerse más tiempo en esa habitación. A veces en silencio, a veces ayudando a cambiar las sábanas o ajustando los cables. Y poco a poco empezó a notar lo mismo que ella. Una calma distinta, un calor suave que parecía envolver el aire cuando Clara oraba. Una noche, cuando el turno se alargaba y la cafetería ya estaba cerrada, Miguel trajo 2 cafés y se sentó en la esquina del cuarto. Clara sonrió con gratitud. «¿Sabe, señora?», dijo él, mirando al paciente dormido. «Mi mamá también se llamaba Clara. Murió hace 2 años. Rezaba igual que usted. Yo dejé de creer desde entonces». Ella lo miró con ternura y le respondió: «Entonces, tal vez no estás aquí por casualidad». El silencio llenó el cuarto. Solo el pitido rítmico del monitor parecía acompañar las palabras no dichas. De repente, un ruido leve se oyó desde la cama. Fue como un suspiro largo, profundo, que rompió la monotonía del aparato. Miguel se levantó de golpe. ¿Escuchó eso? Clara asintió con el corazón desbocado. Se acercó al rostro de su esposo, y por un instante juró ver un parpadeo apenas perceptible bajo los párpados cerrados. Miguel corrió a llamar al médico. El doctor Salvati regresó, revisó signos vitales, movió luces frente a los ojos del paciente, pero al final negó con la cabeza. «No hay cambio neurológico», dijo con voz seca. «A veces el cuerpo hace eso antes de apagarse». Clara apretó los labios, sin derramar lágrimas. «No, doctor», susurró. «A veces el cuerpo se prepara para volver». El médico la miró un segundo más. Luego se fue, sin saber por qué esa frase se le quedó grabada en la mente mucho tiempo después. Esa noche, cuando el hospital quedó en silencio, Miguel entró una última vez antes de terminar su turno. Encontró a Clara dormida, con las manos sobre el pecho de Andrés, y al verla así se dio cuenta de que había empezado a rezar también, en voz baja, torpe, con la fe que creía perdida. «Si estás allá arriba, Dios, escucha a esta mujer. No lo hagas por mí, hazlo por ella». Afuera el viento soplaba suave, como si alguien respondiera con un susurro invisible desde el cielo. El hospital despertó con el mismo ruido de siempre: pasos, órdenes, llantos apagados. Pero en la habitación de Andrés algo había cambiado. No era el aire ni la luz, era una sensación difícil de nombrar, como si la esperanza, esa que había estado dormida durante tanto tiempo, hubiera abierto un ojo. Clara se levantó temprano, con las manos frías y los ojos hinchados. Encendió la pequeña vela que guardaba escondida dentro de una taza y comenzó a rezar en silencio. Las palabras salían suaves, pero llenas de fuerza. Mientras lo hacía, sintió que el cuerpo de su esposo ya no estaba tan frío. Era un detalle mínimo, un soplo apenas perceptible, pero para ella fue suficiente. El doctor Salvati pasó a hacer su ronda, acompañado de 2 residentes. Al verla rezar, uno de ellos murmuró algo con una sonrisa escéptica. El doctor, cansado, solo dijo: «Deje que la señora tenga su consuelo. A veces la fe ayuda a sobrellevar lo inevitable». Clara lo oyó, pero no respondió. Cerró los ojos y siguió orando, como si las palabras del médico fueran simples ecos que el viento se llevaría. Miguel llegó poco después. Traía un rosario en el bolsillo, uno viejo de su madre. No sabía por qué lo había tomado, solo sintió que debía hacerlo. «Buenos días, señora Clara», dijo con voz baja. Ella sonrió. «Hoy va a ser un buen día». «¿Lo siente?», preguntó el curioso. «Sí, hay días en que la fe pesa más que la tristeza». Pasaron las horas. A media mañana, mientras Miguel ajustaba el suero, el monitor cardíaco marcó una leve variación en el ritmo. Fue tan pequeña que apenas si se notó, pero Clara dio un salto llevándose una mano a la boca. «Ahí, ¿lo viste, Miguel?». Él se acercó al aparato y revisó los números. «Tal vez es un error del sensor», dijo, aunque su voz temblaba un poco. Clara lo miró fijo.
con una mezcla de ternura y certeza. No es un error, es una respuesta. Miguel no supo qué decir, pero en ese instante, el pasillo se llenó del sonido de un piano que alguien tocaba en la capilla del hospital. Una melodía suave, casi sagrada. Clara sonrió. Era su canción favorita. Siempre decía que el alma puede escuchar incluso cuando el cuerpo duerme. Se acercó más al rostro de Andrés y con voz temblorosa comenzó a cantarle aquella melodía. No lo hacía para despertar un cuerpo, sino para alcanzar un alma. Su voz era débil, pero el amor la sostenía. Miguel, conmovido, cerró los ojos y se apoyó en la pared. En ese instante sintió algo recorrerle el cuerpo, un escalofrío cálido, una presencia que no podía ver pero que estaba ahí. El canto terminó, el silencio volvió, y justo entonces se oyó un leve sonido, un suspiro profundo, casi un gemido. Los ojos de Clara se abrieron grandes. «¿Andrés?», susurró. Miguel corrió hacia la cama. El pecho del paciente se elevó un poco más, y un parpadeo involuntario movió sus párpados. El enfermero apretó el botón de llamada. Los médicos entraron de inmediato. El doctor Salvati revisó los signos con rapidez, sin creer lo que veía. «Esto no puede ser», murmuró mirando los valores del monitor que ahora marcaban una actividad estable. Clara, entre lágrimas, se aferró a la mano de su esposo. «Te dije que Dios no había terminado contigo», susurró entre sollozos. «Te lo dije». El doctor la miró sin palabras. Miguel, detrás de él, apenas podía contener la emoción, y en medio del caos, del ir y venir de enfermeros y aparatos, Clara volvió a oír esa voz interior que la había sostenido tantos días. «Sigue rezando. Todavía no ha dicho su primera palabra». Entonces se arrodilló junto a la cama, cerró los ojos y rezó una vez más, no pidiendo un milagro, sino agradeciéndolo, aún antes de verlo por completo. Afuera, el sol comenzaba a brillar más fuerte sobre las ventanas del hospital, como si el cielo mismo estuviera a punto de abrirse. Las horas siguientes fueron un torbellino de voces, pasos y exclamaciones. El rumor del milagro empezó a correr por el pasillo del hospital como una corriente de aire imposible de contener. Los médicos entraban y salían, revisando monitores, moviendo cables, anotando cifras, pero en medio de la confusión, Clara no apartaba la vista del rostro de su esposo. Él seguía con los ojos cerrados, pero su respiración ya no era la misma. Era más profunda, más humana, como si su cuerpo recordara poco a poco el camino de regreso. El doctor Salvati, visiblemente perturbado, trataba de mantener la compostura profesional. «Vamos a hacer nuevos estudios», dijo. «Hay que descartar errores». Miguel lo miró, casi incrédulo. «Doctor, eso no fue un error. Yo estaba aquí, lo vi». Salvati lo fulminó con la mirada. «Tú viste lo que quisiste ver. No confundas fe con ciencia». Y se fue, dejando tras de sí el peso de una duda que ya no podía ignorar. Clara permaneció inmóvil, rezando entre murmullos. Cada palabra parecía llenar el aire con algo invisible, una vibración de amor que ni las máquinas podían medir. Cuando abrió los ojos, vio a Miguel observándola desde la puerta. «¿Puedo quedarme un rato más?», preguntó él. Ella asintió, con una sonrisa cansada. «Claro, hijo. A veces el alma necesita compañía para seguir luchando». La tarde se volvió lenta, casi eterna. El sol entraba en la habitación con tonos dorados y la luz acariciaba el rostro de Andrés como si lo estuviera despertando suavemente. Clara comenzó a hablarle, contándole cosas cotidianas, recuerdos simples, el perro que lo esperaba en casa, el olor del café por las mañanas, el sonido del mar en su última vacación. Miguel, desde un rincón, escuchaba en silencio. Cada palabra parecía una cuerda que lo unía de nuevo a la fe que había dejado morir con su madre. De pronto, el silencio fue interrumpido por un sonido tenue, un suspiro más largo que los anteriores. Clara se acercó, con el corazón latiendo desbocado. «¿Andrés? ¿Me escuchas, amor?» Nada, solo el pitido rítmico del monitor. Pero unos segundos después, sus labios se movieron levemente, apenas un temblor. Clara se inclinó más cerca. «Estoy aquí», le dijo, con lágrimas en los ojos. «No te vayas». Y entonces, por primera vez en 40 días, Andrés exhaló un sonido. No era palabra, no era gemido, era algo entre ambos. Miguel apretó los puños.
Lo escuché. Clara lo miró, con la emoción a flor de piel. Sí, está tratando de volver. El doctor regresó apresurado, alertado por los signos en el monitor. Observó los números, revisó las pupilas, la respiración y finalmente se quedó en silencio. Esto no tiene explicación, murmuró casi para sí. Clara levantó la cabeza, con los ojos brillantes. Claro que sí, doctor, solo que no está en sus libros. Por primera vez, Salvati no respondió. Se limitó a mirar al paciente y luego a la mujer que no había dejado de creer. Algo dentro de él se quebró suavemente, una grieta en la muralla del escepticismo. El resto de la tarde transcurrió con una paz extraña. Los pasos en el pasillo se fueron apagando y el hospital cayó en un silencio que no era de muerte, sino de espera. Clara continuó rezando. Miguel se quedó a su lado sin hablar, pero con el rosario entre los dedos. Cuando el reloj marcó las 9 de la noche, el cuerpo de Andrés dio un leve espasmo. Sus labios se movieron de nuevo, esta vez más claramente. Clara contuvo el aliento. ¿Andrés? Un hilo de voz emergió, apenas un susurro. Luz. Miguel se quedó helado. Clara comenzó a llorar en silencio. Sí, amor, dijo acariciándole el rostro. Luz. Estás volviendo a la luz. Y aunque el doctor insistiera más tarde en que no había sido más que un reflejo o una emisión inconsciente, todos los que estaban allí sintieron lo mismo. Esa palabra no venía del cuerpo, sino del alma. El corazón de Andrés comenzó a latir con más fuerza. Los monitores marcaron un ritmo estable, y por primera vez en muchos días, el hospital se llenó de algo que la ciencia no podía registrar: esperanza. Esa noche, nadie quiso irse. La habitación de Andrés se volvió un pequeño santuario dentro del hospital. La luz del pasillo se filtraba por la puerta entreabierta, y el aire parecía más liviano, como si las paredes mismas respiraran con ellos. Clara sostenía la mano de su esposo con una mezcla de ternura y asombro. Miguel, sentado junto a la ventana, no dejaba de mirar el monitor, esperando otro signo, otra palabra, cualquier señal que confirmara lo imposible. Pasaron minutos, tal vez horas. El tiempo ya no tenía forma. Cada latido era una oración, cada respiración un milagro en construcción. De pronto Andrés volvió a mover los labios, esta vez más claro, más firme. Luz, mucha luz. Clara sintió que el alma se le encendía. ¿La ves, amor?, susurró acercándose. Sí, y hay una voz. El doctor Salvati entró en ese momento, seguido por una enfermera. Se detuvo al escuchar las palabras. Su rostro cambió. Ya no era el hombre frío de siempre, sino alguien que miraba lo desconocido con un respeto involuntario. ¿Puede oírnos?, preguntó al paciente sin saber si quería una respuesta o temía obtenerla. Andrés volvió a mover los labios. Ella me dijo que regresara, que todavía me esperaban. Un silencio absoluto llenó el cuarto. La enfermera dejó caer un instrumento al suelo. Nadie se movió. Clara, con las lágrimas corriendo por su rostro, apretó la mano de su esposo. ¿Quién, Andrés? ¿Quién te lo dijo? Y él, con los ojos aún cerrados, respondió: tu madre. Clara se quedó paralizada. Su madre había muerto hacía 10 años. El doctor dio un paso atrás. Miguel sintió un nudo en la garganta. Dijo que no era mi tiempo, continuó Andrés, con voz débil pero nítida, que debía decirte que el amor no se apaga ni siquiera en la oscuridad. Clara cayó de rodillas cubriéndose el rostro con las manos. Gracias, Dios mío, susurró entre sollozos. Gracias por no soltarlo. El doctor Salvati observaba, tratando de entender, pero las palabras se le escapaban. Había pasado su vida entre bisturís y diagnósticos, pero jamás había sentido algo así. Miguel lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Todavía cree que esto no tiene explicación, doctor? Salvati no contestó, solo bajó la cabeza. El silencio volvió a llenarlo todo, pero ya no era un silencio de muerte, sino uno lleno de presencia. En ese instante, el monitor marcó un ritmo perfecto. Andrés seguía respirando por sí mismo. Se está estabilizando, dijo la enfermera sorprendida. No hay razón médica para que esto esté pasando. Clara levantó la mirada al techo, susurrando entre lágrimas. No hay razón médica, porque la razón es divina. El doctor, sin decir nada, salió de la habitación. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando hondo. Algo en él se había roto, y algo nuevo comenzaba a nacer.
una grieta por donde entraba la fe. Dentro, Clara siguió orando. Miguel, sin atreverse a interrumpir, sacó el rosario de su bolsillo y lo sostuvo fuerte. «Gracias por dejarme ver esto», dijo en voz baja. Clara lo miró con una sonrisa que mezclaba cansancio y eternidad. «No fue para que lo vieras, hijo, fue para que creyeras». Y mientras el reloj marcaba la medianoche, Andrés abrió lentamente los ojos. No necesitó decir nada más. En su mirada había algo que nadie en esa habitación olvidaría jamás, el reflejo de una luz que no venía del mundo, sino del cielo. Cuando Andrés abrió los ojos, el tiempo pareció detenerse. No hubo gritos, ni sobresaltos, ni carreras de médicos, solo un silencio sagrado, tan profundo que el sonido del monitor parecía un latido del cielo. Clara, que seguía de rodillas, alzó lentamente la cabeza y encontró esa mirada que había esperado 40 días. Los ojos de Andrés no eran los mismos. Había en ellos una calma que no pertenecía a este mundo, un brillo suave, casi dorado. Intentó hablar, pero la voz apenas le salió como un murmullo. Clara se acercó con lágrimas cayendo sobre la sábana. «Tranquilo, amor, estás aquí conmigo». Él la miró fijamente, como si tratara de recordarla, y al mismo tiempo, como si la viera por primera vez. «Tú no dejaste de llamarme», dijo con una voz débil pero firme. «Cada noche escuchaba tu voz, aunque los doctores decían que no oía nada». Clara rompió en llanto. Tomó su rostro entre las manos y besó su frente una y otra vez. «Nunca dejé de creer», susurró. «Sabía que Dios te escuchaba incluso cuando nadie más lo hacía». Miguel estaba en la esquina, paralizado. Tenía el rosario apretado entre las manos, sin saber si llorar o arrodillarse. Vio cómo Andrés movía lentamente sus dedos, buscando los de Clara, y al verlos entrelazados, sintió que algo se encendía dentro de él, como si toda su infancia y las oraciones de su madre regresaran de golpe. El doctor Salvati regresó acompañado por otros colegas. La escena lo dejó mudo. Andrés estaba despierto, consciente, con signos vitales estables. Los médicos se miraban unos a otros sin saber qué decir. «Esto no es posible», dijo uno. «No hay daño neurológico visible», añadió otro, mirando los exámenes que no coincidían con la realidad. Salvati, con la voz temblorosa, solo alcanzó a decir: «A veces la medicina observa, pero no explica». Andrés giró la cabeza hacia él. «Doctor», susurró, «usted estuvo aquí muchas veces, ¿verdad?» «Sí», respondió sorprendido. «Estuve en casi todos sus turnos. Yo lo oía, aunque no podía moverme. Escuché cuando dijo que ya no había esperanza, pero también oí su voz. Esa última noche, cuando pidió por mí». Salvati se quedó helado. Nadie en esa habitación sabía que él, en secreto, había orado antes de irse a casa. Su mente científica trató de buscar una salida lógica, pero su corazón ya no lo necesitaba. «¿Cómo pudo?», murmuró, con los ojos humedecidos. Andrés sonrió, apenas, débil, pero pleno. «Allá donde estuve, no hay paredes. Todo se oye, todo se siente. Las oraciones viajan más rápido que la luz». Clara cubrió su boca con las manos, ahogando un sollozo. «¿Viste a alguien, amor?», preguntó con voz quebrada. Él asintió lentamente. «Sí, vi a tu madre. Estaba en un campo lleno de luz. Me dijo que regresara, que todavía teníamos algo que decir al mundo». «¿Qué cosa?», susurró ella. Andrés cerró los ojos por un momento, respiró profundo y al abrirlos, su mirada se llenó de ternura. «Que el amor es más fuerte que la muerte». El silencio que siguió fue distinto. Nadie se movió, nadie habló. Hasta el aire pareció inclinarse ante esas palabras. Miguel dejó que el rosario se deslizara entre sus dedos y cayó de rodillas, llorando sin vergüenza. «Gracias, Dios mío, gracias por devolvernos la fe». Clara abrazó a su esposo, y en ese abrazo, todo el dolor acumulado se transformó en gratitud. El doctor Salvati, conmovido, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de la mujer. «Señoras», dijo en voz baja, «tal vez hoy aprendí algo que no enseñan en ninguna universidad». Ella lo miró y respondió con una serenidad luminosa: «Los milagros no se estudian, doctor, se presencian. Afuera,
El amanecer comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados. Los primeros rayos entraron por la ventana y tocaron el rostro de Andrés, como una bendición. Y allí, entre la ciencia y la fe, entre la vida y la eternidad, todos entendieron que habían sido testigos de algo que ningún informe médico podría describir. Los días siguientes fueron un desfile de incredulidad y asombro. La noticia se esparció por el hospital como un fuego suave pero imparable. El hombre del coma despertó después de 40 días. Los pasillos, antes fríos y llenos de rutina, se llenaron de murmullos, de visitas curiosas, de rezos improvisados. Algunos querían entenderlo, otros solo querían verlo con sus propios ojos. Andrés, aún débil, permanecía sentado en su cama, con una serenidad que parecía venir de otro lugar. Clara nunca se apartaba de su lado. Cada mañana le cepillaba el cabello con la delicadeza de quien acaricia una promesa cumplida. Miguel entraba a diario, ya no como enfermero, sino como amigo, y el doctor Salvati simplemente observaba. Una tarde, mientras el sol doraba los ventanales, un grupo de médicos se reunió alrededor de la cama. Revisaron las gráficas, los exámenes, los registros. Todo decía que Andrés debería haber permanecido inconsciente, quizás incluso muerto, pero allí estaba, sonriendo, agradeciendo, hablando con voz pausada. «Lo hemos repetido 3 veces», dijo uno de los doctores. «Los resultados no tienen sentido». Salvati, en cambio, guardó silencio. Por primera vez en su vida profesional, no buscó una explicación. Solo miró a Clara, luego a Andrés y finalmente al cielo. «No todo lo que vive puede medirse», dijo en voz baja. «A veces la vida vuelve porque alguien allá arriba lo decide». Clara tomó su mano y la apretó con ternura. «Gracias por no apagar las máquinas, doctor». Él sonrió débilmente. «No fui yo, fue usted». Su fe las mantuvo encendidas. Esa noche, el hospital entero pareció transformarse. Enfermeros, pacientes y familiares comenzaron a reunirse fuera de la habitación de Andrés para rezar juntos. Algunos contaban sus propias historias, otros simplemente se quedaban en silencio, escuchando. Las paredes, que antes guardaban ecos de dolor, ahora resonaban con oraciones. Miguel se acercó a Andrés con los ojos humedecidos. «Sabe, don Andrés, desde que lo vi despertar, volví a rezar. No sé cómo explicarlo, pero siento que algo se abrió en mí». Andrés le sonrió. «La fe no necesita explicación, hijo. Solo espacio. Y tú ya lo tienes en el corazón». Clara, que escuchaba, acarició el rosario que ahora colgaba del cuello de Miguel. «Tu madre estaría orgullosa de ti», dijo con voz suave. Él bajó la cabeza, conmovido. «Lo sé. A veces cuando rezo siento que me escucha otra vez». El silencio volvió a la habitación, pero era un silencio lleno de vida. De repente, Andrés habló con una fuerza inesperada. «Quiero decir algo». Todos se acercaron, atentos. «Mientras dormía, escuché muchas voces, muchas oraciones. Pero también escuché a quienes ya se habían ido. Todos decían lo mismo. No temas al dolor. El amor nunca muere». Clara le tomó la mano, llorando. «Esa fue tu lección, amor, y ahora es la nuestra». El doctor Salvati, conmovido, se quitó los lentes. Sus ojos estaban enrojecidos. «Tal vez», dijo con voz temblorosa, «tal vez los milagros no contradicen la ciencia. Tal vez solo la completan». Andrés lo miró, sonriendo. «Dios trabaja con todo, doctor, incluso con los que dudan». Hubo un momento de silencio absoluto. Nadie habló, nadie se movió. Solo el sonido suave del monitor marcando un ritmo perfecto, un compás que parecía sincronizado con la fe de todos los que estaban allí. Esa noche, el hospital entero durmió más tranquilo. Algunos enfermos mejoraron de manera inesperada, otros simplemente descansaron sin dolor. Y cuando Clara salió al pasillo para mirar por la ventana, vio algo que la dejó inmóvil. Un rayo de luz atravesando el cielo nublado, cayendo justo sobre la habitación de Andrés. «Gracias, Señor», susurró, con las manos juntas sobre el pecho, «porque cuando la ciencia calla, tú hablas». Y el eco de esa oración pareció quedarse flotando en el aire, como una promesa eterna. Pasaron algunas semanas, y el hospital, que había sido testigo de lágrimas y dudas, se transformó en un lugar de fe. Las enfermeras decían que desde el día en que Andrés despertó,
Los pasillos olían distinto, a flores, aunque nadie supiera de dónde venía ese perfume. Algunos lo llamaban el aroma del milagro. Andrés ya podía caminar unos pasos, su cuerpo todavía débil, pero su voz firme, su mirada llena de vida. Clara lo acompañaba en cada movimiento, sosteniéndolo con el mismo amor con el que lo sostuvo entre oraciones. A veces, al pasar por las habitaciones de otros pacientes, la gente se persignaba. Otros pedían que él rezara por ellos, y Andrés con humildad lo hacía. Ponía una mano en el hombro de los enfermos y decía con voz tranquila: «No reces por sanar, reza por confiar, porque la fe sana más que cualquier medicina». Miguel lo seguía como una sombra luminosa. Había cambiado. Ya no era el enfermero distraído que se refugiaba en el trabajo para no pensar en su dolor. Ahora llevaba el rosario de su madre colgado al cuello y antes de cada turno hacía una oración breve en silencio. «Nunca pensé que volvería a creer», le confesó una tarde a Clara, «pero verlos a ustedes me enseñó que los milagros existen, solo que no siempre llegan como esperamos». Ella le sonrió con dulzura. «Dios nunca llega tarde, hijo. Llega cuando el alma está lista para entender». El doctor Salvati también era otro. Lo veían más sereno, más humano. Ya no hablaba con ese tono frío de antes. Se quedaba más tiempo con los pacientes, escuchando sus historias, a veces incluso rezando con ellos. Un día se acercó a Andrés, aún con cierta timidez. «He intentado explicar lo que le ocurrió, pero no encuentro respuesta», dijo mirando los papeles en su mano. «Y sinceramente, ya no me importa entenderlo. Solo me alegra haberlo visto volver». Andrés lo miró con calma. «Tal vez no volvió mi cuerpo, doctor. Tal vez volvió mi alma. Y la suya también». El médico lo observó en silencio, conmovido, y por primera vez, en muchos años, se permitió sonreír con el corazón. Esa tarde, Clara pidió permiso para visitar la capilla del hospital con Andrés. Entraron despacio, tomados de la mano. El lugar estaba vacío, iluminado solo por la tenue luz de las velas. Andrés se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y murmuró una oración. «Gracias por devolverme», dijo en voz baja, «no por mí, sino por ellos, porque a veces basta un solo milagro para despertar la fe de muchos». Clara, conmovida, colocó una flor blanca sobre el altar. «Esta fue la flor que te dejé cada día, cuando todos pensaban que no ibas a volver», susurró. «Nunca imaginé que un día vendríamos juntos a dejarla aquí». El silencio de la capilla se llenó de una paz que no se podía describir, y entonces, como si el cielo quisiera sellar ese momento, una corriente de aire movió las velas sin apagarlas, haciendo que las llamas danzaran suavemente. Andrés miró a Clara y sonrió. «¿Lo sientes?» «Sí», respondió ella. «Es como si Dios estuviera respirando aquí dentro». De pronto, desde el pasillo, se escuchó la voz de Miguel llamándolos. «Don Andrés, señora Clara, vengan», gritaba emocionado. «Hay un niño que acaba de despertar, después de semanas en coma». Clara y Andrés se miraron, sin decir palabra. Caminaron lentamente hacia la habitación del pequeño. Allí, entre médicos y enfermeras conmovidos, vieron al niño abrir los ojos y pronunciar apenas un susurro. «Mamá, hay mucha luz». Clara se cubrió la boca, temblando. Andrés tomó su mano. Los dos sabían lo que aquello significaba. El milagro no había sido solo para ellos. Había comenzado a multiplicarse. Y mientras el hospital entero se llenaba de lágrimas, abrazos y oraciones, una frase resonó en el corazón de todos los presentes, como si descendiera del cielo. «El amor no muere. Solo cambia de forma para seguir salvando». El hospital nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Las enfermeras decían que desde que Andrés volvió a la vida, los milagros habían empezado a multiplicarse silenciosamente. Pacientes que no reaccionaban comenzaron a mejorar sin explicación. Las familias volvían a rezar juntas, y hasta los médicos más escépticos entraban a la capilla antes de iniciar sus turnos. Clara y Andrés regresaban cada semana para visitar a los enfermos. No llevaban promesas ni discursos, solo una sonrisa, una oración, una presencia que traía calma. La gente los buscaba para contarles sus historias, para pedirles consejo, para tocar la mano de quien había tocado la frontera entre la vida y la eternidad.
Miguel ahora coordinaba un pequeño grupo de oración entre los empleados del hospital. Cada viernes, al caer la tarde, se reunían en el pasillo principal, apagaban las luces y encendían velas. Rezaban por los pacientes, por las familias, por los médicos y por los que habían partido. No sé cómo explicarlo, decía Miguel con los ojos húmedos, pero cada vez que rezamos aquí siento que la fe camina entre nosotros. El doctor Salvati, que solía pasar por esos pasillos con prisa, ahora se detenía. A veces se quedaba escuchando a lo lejos, en silencio, sin interrumpir. Había algo distinto en su mirada. Sus colegas lo notaban. Ya no hablaba de casos perdidos, sino de tiempos de Dios. Había aprendido a dejar espacio para lo inexplicable. Una tarde Clara encontró al doctor mirando por la ventana de la sala de espera, con los brazos cruzados. «Doctor», le dijo suavemente, «¿aún busca una explicación?» Él sonrió sin apartar la vista del cielo. «No, señora Clara. Ya entendí que hay cosas que no se explican, se aceptan. Usted me enseñó eso». «No yo», respondió ella. «Fue él. Nosotros solo somos testigos». Andrés, mientras tanto, había comenzado a escribir. Cada palabra que ponía en el papel era como un testimonio de lo que había visto, de lo que había sentido. No hablaba de túneles ni de voces espectrales, sino de una presencia inmensa, cálida, que lo envolvía todo. «Vi la luz», escribió, pero no era una luz que cegaba, sino una que curaba. No venía de fuera o salía de dentro. Sus escritos empezaron a circular entre los pacientes y el personal. Algunos lloraban al leerlos, otros volvían a creer. Un día, Miguel encontró a una anciana leyendo una de las hojas que Andrés había dejado en la sala común. La mujer la apretaba contra su pecho y decía: «Yo también vi esa luz cuando mi esposo partió. Es la misma». Clara observaba todo en silencio. A veces, mientras caminaba por los pasillos, se detenía a mirar los rostros, enfermeros sonriendo, familiares tomados de la mano, pacientes dormidos en paz, y comprendía que el milagro más grande no había sido que Andrés despertara, sino que todos los que lo rodeaban también habían despertado por dentro. Una mañana, cuando el sol entraba con fuerza por las ventanas, Andrés pidió ir a la azotea del hospital. Desde allí se veía la ciudad entera. Se sentó en silencio, respirando el aire fresco, y dijo: «Clara, ¿sabes qué siento? ¿Qué, amor? Que la fe no se impone, se contagia, y cuando uno la vive, otros empiezan a verla, aunque no la entiendan». Clara lo abrazó. «Entonces sigamos contagiando, aunque sea con una oración a la vez». A lo lejos, el sonido de las campanas de la capilla marcó el mediodía, y mientras las notas se expandían por el aire, Andrés cerró los ojos por un instante, no para dormir, sino para recordar. En su mente aún podía oír la voz que lo había llamado desde la luz: «Regresa, aún tienes algo que decir». Ahora lo entendía. No era solo su historia, era el mensaje que debía dejar al mundo. Que la fe no termina donde empieza la ciencia, que el amor no muere cuando el cuerpo se apaga, que hay una voz suave, eterna, que sigue hablando incluso en el silencio. Y al abrir los ojos, con el sol reflejándose en los suyos, Andrés sonrió, porque por fin comprendía que su milagro no había sido despertar del coma, sino despertar a la vida. El amanecer llegó suave, casi sagrado. La ciudad despertaba con su ruido habitual, pero en la habitación de Andrés el tiempo tenía otro ritmo, uno más lento, más profundo. Clara estaba sentada junto a la cama, leyendo en voz baja los salmos que la habían acompañado durante los 40 días de oscuridad. Andrés la observaba en silencio, con una sonrisa tranquila. «Nunca te rendiste», dijo, rompiendo el silencio. Clara levantó la vista, sorprendida. «No podía hacerlo», respondió. «Si te dejaba ir también mi fe». Andrés tomó su mano y la sostuvo con fuerza. «Y fue tu fe la que me trajo de regreso. Allá donde estaba, escuchaba tu voz como si fuera un hilo que me guiaba de vuelta. A veces era débil, pero nunca se rompió». Ella lloró sin miedo, con lágrimas que sabían a descanso. «No era solo mi voz, amor, era la de todos los que te amaban, incluso la de los que dudaban. Todos rezaron, aunque no lo admitieran». El hospital ya no era un edificio gris.
Las paredes estaban llenas de pequeños detalles, flores, frases de agradecimiento, dibujos de niños que habían vuelto a sonreír. Donde antes había miedo, ahora había esperanza. En la entrada principal, alguien había colgado un cartel hecho a mano que decía: «Aquí vimos un milagro». Miguel se acercó a la habitación con una sonrisa amplia. «Don Andrés, hay una fila de gente que quiere saludarlo», dijo con tono alegre. «Algunos solo quieren darle las gracias». Andrés lo miró con ternura. «No me las den a mí, hijo. Denle gracias a él. Yo solo soy la prueba de que nunca hay que rendirse». El doctor Salvati llegó unos minutos después, con una carpeta en la mano. Ya no vestía su bata blanca. Venía con ropa sencilla, sin títulos ni distancia. «Vine a despedirme», dijo algo avergonzado. «Pedí traslado». «¿Por qué?», preguntó Clara. «Porque siento que este hospital ya no me necesita como médico, sino como creyente. Voy a ayudar en la unidad de cuidados paliativos, donde la gente más necesita esperanza». Clara sonrió, emocionada. Entonces entendió la lección. «Sí», respondió el doctor, «que a veces la cura no llega del medicamento, sino de la fe de quien nos toca el alma». Miguel se unió a ellos con los ojos brillantes. «Prometí que nunca más dejaría pasar un turno sin rezar por mis pacientes, y si me lo permiten, cada viernes seguiré encendiendo las velas por todos los que aún esperan su milagro». «Claro que sí, hijo», dijo Clara acariciándole el hombro. «Esa luz nunca debe apagarse». Andrés respiró hondo. Miró por la ventana abierta. El cielo estaba despejado, y una brisa suave movía las cortinas. «¿Sabes, Clara?», dijo con voz serena. «Durante mucho tiempo pensé que Dios había estado en silencio, pero ahora entiendo que su silencio también hablaba. Me estaba enseñando a escuchar con el alma». Ella apoyó su cabeza sobre su hombro. «¿Y ahora que has vuelto? ¿Qué harás con esta nueva vida?». Andrés la miró con ternura infinita. «Vivirla con gratitud, contar lo que vi, decirle al mundo que el amor no se apaga, que la fe no se pierde, y que incluso en el coma más profundo, Dios sigue respirando dentro de nosotros». Clara cerró los ojos en paz. El sol entró de lleno por la ventana, bañando la habitación con un resplandor dorado. Miguel, desde la puerta, bajó la cabeza en silencio. El doctor se persignó, y por un instante todos sintieron lo mismo, que el hospital entero era un templo, que cada corazón latiendo era una oración viva, y que, en medio de la ciencia y la razón, el milagro seguía caminando entre ellos con la forma más simple y poderosa del mundo: el amor que no muere. ¿Alguna vez has sentido que una oración tuya se perdía en el silencio? ¿Que Dios no respondía, aunque tu corazón gritara por dentro? Clara también lo sintió. Esperó 40 días frente a una cama, mirando un cuerpo inmóvil y creyendo que aún había alma detrás de esos párpados cerrados. Y al final, su fe habló más fuerte que cualquier diagnóstico, porque cuando la ciencia se detiene, la fe sigue caminando. Cuando los médicos dicen no hay nada más que hacer, Dios apenas está empezando. El milagro de Andrés no fue solo abrir los ojos, fue abrir los corazones de todos los que lo rodeaban. El del médico incrédulo, el del enfermero que había perdido la esperanza, el de las familias que dejaron de orar por miedo a decepcionarse. Cada uno de ellos despertó junto con él. Hoy, esa historia vive en los pasillos del hospital, en cada cama donde alguien susurra una plegaria. Vive en los labios de quien todavía cree, aunque tiemble. Vive en los que aprendieron que la fe no necesita ser entendida, solo sostenida. Y quizás tú que estás escuchando esto, también tengas una batalla que parece imposible. Tal vez un diagnóstico, una pérdida, una soledad que pesa más que el cuerpo. Pero escucha bien, Dios no se ha ido. Está en tu espera, en tu suspiro, en cada lágrima que derramas sin que nadie la vea. Si Él fue capaz de despertar a un hombre después de 40 días de silencio, ¿qué no podrá hacer en tu vida hoy? No pierdas la esperanza. No apagues tu luz. Porque a veces los milagros no llegan envueltos en resplandores, llegan en forma de una respiración, una palabra, un perdón, una fe que renace cuando todo parece perdido. Y si esta historia tocó tu corazón, escríbelo en los comentarios. Amén, sigo creyendo. Así sabremos que esta cadena de fe sigue viva, que no estamos solos, que seguimos respirando el mismo milagro.
Y si quieres apoyar este trabajo de fe, puedes dejar un super thanks o compartir este video con alguien que necesite recordar que Dios todavía obra, incluso cuando el mundo ya no cree. Suscríbete, cuéntame desde dónde estás viendo esta historia y déjame orar contigo. Porque tal vez justo ahora, mientras lees estas palabras, un nuevo milagro está comenzando a despertar.